Bueno, hola de nuevo a todas, todes y todos quienes se han acercado hoy para escuchar a la presentación de Carolina Guíñez con nosotros. Algunos están con calor, otros estamos con mucho frío acá en el sur. Vamos a compartir un par de horas juntos a través de la presentación de Carolina y de su investigación y quién es quien va a dictar el seminario el día de hoy. Quiero agradecer antes a Robin, que está presente, y a Gustavo Beck, que lamentablemente no pudo estar, por propiciar este encuentro a través de la plataforma de seminarios de la IHIS. Conocerles a ambos el año pasado en el Congreso Internacional de Buenos Aires fue un verdadero encuentro mágico, un encuentro que logró generar nuevos y extraños parentescos, siguiendo la idea del parentesco de Haraway. Este agradecimiento es personal, pero también colectivo de parte de la cuaternidad lésbica que formamos con Caro, Fran y Andy, que estamos aquí presentes, las lesbianas junguianas. De una forma especial está hecho también nuestro parentesco entre las LJ. No voy a detenerme en la anécdota contada demasiadas veces sobre cómo fue nuestro primer encuentro, aunque dicen que el público se renueva. Me la voy a guardar. Solamente decirles que nos conocimos en 2018 en el Congreso CLAPA de Bogotá, que está pronto a realizarse de nuevo en Uruguay este octubre, y espero encontrarme con algunos de ustedes ahí. A partir justamente de la presentación de Carolina y de un fragmento de su investigación, que después se convirtió en el libro, bueno, que no se ve, Ser lesbiana, un camino de individuación. Su investigación fue la primera, y creo que por el momento única, publicación en español de una propuesta teórico-clínica de revisión de la teoría junguiana y post-junguiana en clave feminista y lesbiana. Por esto siempre le estaré agradecida. Cuando su libro estaba por ser editado, Caro tuvo además la bondad y la confianza de pedirme que escribiera un prólogo para el mismo, cosa que hice con mucha emoción. Ayer releí este prólogo. Hoy no sé si diría las mismas cosas o si las diría de la misma manera, pero mucho de lo que está allí sobre el libro y sobre Caro se sostiene. Quiero compartirles un breve fragmento de este prólogo que introduce, por semejanzas, pero también por diferencias, el marco en el que nos encontramos hoy, en este seminario. ¿Sí? Que era inimaginable para nosotras en 2018 y tampoco en 2019 cuando hicimos la presentación, cuando Caro hizo la presentación en Chile y yo no pude asistir. ¿Te acordás? Así que para mí es muy emocionante que estemos hoy haciendo este seminario multilingüe, bilingüe, y que estemos abriendo a la comunidad realmente internacional junguiana un diálogo eh, teórico, clínico, epistemológico y también afectivo, ¿no? Así que lo que les voy a leer, hay algunas cosas que se sostienen, y mucho, pero también hay algunas cosas que cambiaron, y creo que eso es lo valioso. La psicología académica en sus distintas ramas y orientaciones teóricas se ha rehusado en términos generales a tomar las voces de las personas que no responden a la heterosexualidad compulsiva. Cuando lo han hecho, comúnmente se han abocado a hablar de casos a los que se les ha impuesto una voz ajena y en tercera persona, interdictando la propia voz por inexperta, subjetiva y plagada de sesgos. La autora e investigadora recupera y devuelve la voz a quienes fueron antes silenciadas. Por un lado, a través de las entrevistas en profundidad a lesbianas residentes en Santiago de Chile. Por otro lado, al presentarse como psicóloga analítica y lesbiana, la autora da un puntazo a la estrategia académica que desautoriza a quienes son supuestamente no aptos para publicar. Es que nunca una mujer sudamericana y lesbiana puede ser considerada con voz propia, a menos que ella misma se autorice, es decir, decida ser autora autorizada, productora y no solo reproductora del saber producido por las usinas del pensamiento blanco, androcéntrico y heteronormado de los países centrales. Esta audacia se evidencia en principio por la ausencia de trabajos publicados en español sobre estas temáticas. Esto sigue siendo un problema. Y escasos en los países del Cono Sur. Pero además se observa al presentarse como lesbiana, donde lejos de perder objetividad, el texto gana potencia. Intuyo, decía entonces, y no me equivoqué,
que habrá cada vez más trabajos como este, de la propia Carolina y de muchas más, promesas para quienes deseamos, desde nuestro lugar como psicoterapeutas, contribuir a una resistencia cultural y a una propuesta activista para un mundo donde podamos construir los caminos hacia quienes somos de tantas formas como sea imaginable. Bueno, eso es un fragmentito del prólogo, entonces, y me parece de nuevo importante resaltar que claramente hubo movimientos en relación a esto que yo planteaba, y en otros casos seguimos en la misma situación. Así que bueno, voy a pasar ahora a la presentación más formal. Le voy a leer una breve biografía de Caro y ya te doy la palabra. ¿Sí, Caro? Caro es Carolina Guíñez, es autora del libro Ser lesbiana, un camino de individuación, publicado en 2019 por RIL Editores. Es psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Psicología Clínica de Adultos, línea humanista existencial por la Universidad de Chile, diplomada en Psicología Junguiana y diplomada en Psicoplástica, docente y supervisora clínica de posgrado en la Universidad de Chile, donde enseña sobre género y psicología junguiana, psicoterapeuta de jóvenes y adultos en consulta particular en la ciudad de Santiago de Chile, miembro de la Sociedad Chilena de Psicología Analítica y del colectivo Lesbianas Junguianas. Además, hemos dictado juntas un curso de actualización en psicología junguiana, género, cuerpos y feminismos, la psicología analítica interceptada desde 2020, y también hemos dictado juntas con las LJ, el resto de las lesbianas junguianas, una clase en la en Pacifica Graduate Institute sobre imaginación, cuerpo y género en la psicología junguiana y post-junguiana. Bueno, ahora sí, hago silencio y doy paso a escuchar a Carolina. Sí les voy a pedir, una cosita. Primero que traten de mantener sus micrófonos silenciados mientras dura la presentación. Si quieren ir dejando consultas, preguntas, pueden hacerlo en el chat. Cuando termine la presentación de Carolina, podemos abrir micrófonos y hacer preguntas abiertas. ¿Está bien? ¿Me hacen así? Ok. Comenzamos. Ok, muchas gracias, Vale, por esta linda presentación y el recordatorio de ese prólogo, de ese proyecto en el que nos involucramos juntas y que ha generado ha sido tan fructífero como este encuentro que estamos teniendo ahora. Muy buenos días a todos, todas, todos. Estoy muy contenta de poder participar de esta oportunidad. También quiero agradecer a Robin por darnos la oportunidad de presentar este trabajo y que tenga alcances y resonancias en tantos lugares, porque veo personas de lugares muy diferentes. Ok, entonces lo que voy a presentarles hoy día, como bien comentaba Vale, es una investigación que realicé con lesbianas chilenas para mirar sus experiencias de vida como lesbiana desde la psicología junguiana. Es el contexto chileno el que estudié, pero muchas de estas ideas pueden ser aplicables al resto de Latinoamérica, porque como región compartimos muchas similitudes culturales. Y vamos a comenzar con un breve recuento histórico y parto contándoles que las prácticas sexuales homoeróticas han existido desde la antigüedad, desde tiempos antiguos. El arte y la literatura reportan prácticas sexuales especialmente entre hombres. Pero la homosexualidad como la conocemos es un fenómeno específico de Occidente moderno, en que la modernidad se aboca al estudio de la sexualidad y a diferenciar la sexualidad normal de la sexualidad patológica. En ese contexto es que emerge a fines del siglo XIX el concepto de heterosexual para describirlo como la sexualidad normal.
Richard Bromcraft-Evin, en su manual de patologías sexuales, va a definir la heterosexualidad como el instinto sexual destinado a la procreación, y esa sexualidad será considerada la sexualidad normal, y toda la sexualidad que no sea heterosexual sea considerada una enfermedad, una patología. Entonces, de esa forma, la homosexualidad quedará como una enfermedad. Pero la modernidad también contiene paradojas, y así como aparece la homosexualidad como una enfermedad, también van a aparecer otros hitos históricos a lo largo del siglo XX, como los disturbios de Stonewall en el año 1969, que se considera un hito histórico muy importante para la comunidad gay, porque en ese momento, frente a las redadas policiales que siempre se hacían en los bares gay, las personas que asistían a ese bar se levantan y protestan en contra de la represión policial. Y a partir de ese día empiezan a haber levantamientos y protestas en distintos lugares del mundo, y comienzan a ocurrir en todo el mundo las marchas por el orgullo gay. La comunidad gay invita a las personas a salir del closet, a expresar que son lesbianas, que son gay, y comienza a acuñarse el concepto de la identidad gay y lésbica. O sea, ya no solo como una práctica sexual o una orientación sexual, sino que anclado a una identidad, para que las personas pudieran identificarse o decir yo soy lesbiana y yo soy gay. Es así entonces como pasamos de una práctica sexual, de una orientación sexual, a una identidad sexual. Junto con ello, hay otros hitos importantes que van ocurriendo. En 1976 se publica Historia de la sexualidad de Michel Foucault. En 1978, el informe Kinsey, que muestra que la sexualidad de muchas personas en Estados Unidos, en particular, incluye prácticas sexuales que no son heterosexuales. Entonces, desde allí comienza a haber una cierta normalización de otras prácticas sexuales que no sean la heterosexualidad. Y lentamente, a lo largo del siglo pasado, la homosexualidad va pasando de ser una patología, una condición médica, un crimen desde el punto de vista legal. En muchos países del mundo la homosexualidad era considerada ilegal, un pecado para la Iglesia Católica. Va a pasar a ser una posición social y política, y una orientación sexual tan válida como la heterosexualidad. De ahí es que surge el concepto de diversidad sexual, para referirse a un abanico de posibilidades de orientaciones sexuales, dentro de las cuales la heterosexualidad es una más, pero también existiría la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad, la sexualidad, etcétera, la pansexualidad. Y esto origina los llamados movimientos por los derechos de la comunidad LGTBIQ, que van a tener un rol muy importante en términos de la lucha por derechos fundamentales, como el matrimonio igualitario, la homoparentalidad, la lucha contra el SIDA, la lucha contra la no discriminación en el trabajo, en el espacio público, etcétera. Un rol muy significativo en ese sentido. Y ya hacia el finalizar el siglo XX, en los años 90, gracias al trabajo de autoras como Teresa de Lauretis, Judith Butler y Paul Preciado, comenzamos a conocer la teoría queer, que va a ser un movimiento crítico dentro del feminismo hacia lo que se venía haciendo, en términos de considerar la homosexualidad o el lesbianismo como una posibilidad de sexualidad más, sino que lo que estos movimientos van a decir es: existe una norma obligatoria, que es la heterosexualidad. La heterosexualidad no es una orientación sexual más, sino que la heterosexualidad se ubica como la norma hegemónica y dominante sobre los cuerpos de Occidente. Y por lo tanto, las sexualidades disidentes, como la homosexualidad, el lesbianismo, se ubican en una posición de resistencia y de subversión respecto de la norma heterosexual. Eso es para que nos ubiquemos en el mapa histórico. Y cuando miramos a la psicología junguiana y a nuestras teorías psicológicas en general, lo que vamos a observar es que la gran mayoría de las teorías psicológicas del siglo XX, es decir, el psicoanálisis y ahí también la psicología junguiana, van a estar atravesadas por
la heteronorma y el binarismo de género, que es lo que la teoría queer nos señala y nos muestra. Es decir, esta es una idea que viene del psicoanálisis freudiano, cuando Freud plantea que la resolución del complejo de Edipo llevará a que las personas desarrollen una sexualidad heterosexual y a una identificación como hombres y mujeres. Todo lo que no sea eh, la sexualidad heterosexual o identificarse como varón o mujer se considera anormal, patológico o un desarrollo psíquico estancado. Y esa idea original de Freud va a impregnar toda nuestra psicología y por supuesto también la psicología junguiana. De manera que cuando miramos la psicología junguiana para saber qué dice respecto a la diversidad sexual y de género, cuando yo comienzo esta investigación me encuentro con un gran silencio en la psicología analítica. Existen muy pocas publicaciones, existen, pero son muy pocas. Todas, todas están en inglés, hay muy pocas o casi ninguna que esté traducida al español. Y además, y además nos enseñan, se escucha un ruido, ¿no? Muy fuerte. Vamos a esperar que pase. A ver, hay como una alarma, ¿no? Sí, sí. Pero están todos los micrófonos silenciados, es raro. No, es el mío. Voy a esperar que pase. Ah, perdón. Sí, sí, es el mío. Claro, Ujú. aprovecho la pausa. Capaz sería bueno que le bajes un pelito de velocidad a tu discurso para que el traductor se le haga un poquito más fácil Ya, captarte. ok, voy a ir más lento. Gracias, Fran. Ahí paro. Y sigo entonces. Decía que existe un gran silencio en la psicología analítica, sobre todo porque las publicaciones sobre las temáticas de diversidad sexual y de género son muy pocas, existen, pero son muy pocas, no están traducidas, la mayoría son en inglés, entonces para quienes nos encontramos en el contexto latinoamericano es muy difícil acceder a estos textos. Y además no se enseñan o no tienden a enseñarse en las formaciones oficiales de analistas, al menos en Latinoamérica. Y las raíces de este silencio también pueden encontrarse en el propio Jung, quien tiene una visión medicalizada de la homosexualidad. Jung como psiquiatra considera, y además parte del psicoanálisis freudiano, considera que la homosexualidad es una patología, una enfermedad, una idea muy propia de la época en que Jung escribe, y considerará que el desarrollo psicológico normal ocurre exclusivamente a través de las relaciones heterosexuales, que se consideran la norma, lo normal. Y cuando vamos a mirar qué es lo que Jung, dentro de lo poco que dice sobre la homosexualidad y lesbianismo, qué es lo que dice sobre estas experiencias, vamos a ver que en Jung se encuentra la idea, o en la psicología junguiana se encuentra la idea de que en la homosexualidad hay una identificación con el ánima y el animus, o una posesión por estas instancias psíquicas. Entonces, en el caso de la homosexualidad de los varones, ¿no? Hay una identificación con el aspecto femenino de la psique, que es el ánima, y en las mujeres, en el lesbianismo, habría una identificación con el aspecto masculino de la psique, que es el animus. Esto en general ustedes probablemente lo conocen, ¿no? Y además se plantea que en el lesbianismo, en la homosexualidad, habría algún conflicto relacionado con el complejo paterno-materno. Estas son las ideas principales que yo encuentro cuando comienzo a investigar sobre el lesbianismo, a querer entender cuál es la experiencia lésbica desde la psicología junguiana. Si vamos a mirar
qué es lo que dice Jung respecto a la homosexualidad, encontramos el valioso trabajo de Robert Hope, que se llama Jung, los jungianos y la homosexualidad. Y lo que hace este autor es revisar los 18 volúmenes de la obra completa de Jung. Y en este trabajo exhaustivo, él encuentra mencionada la palabra homosexualidad apenas 12 veces, generalmente en el contexto de un caso clínico en que Jung está hablando. O sea, muy poco se refiere Jung a la homosexualidad dentro de lo extensa que es su obra. Y dentro de lo que Jung dice, este autor identifica dos actitudes distintas en Jung. Por un lado, lo que veníamos diciendo, que la homosexualidad es considerada como inmadurez psicológica y por lo tanto como algo anormal, un estancamiento en el desarrollo psíquico que tendría que ser conducido hacia la heterosexualidad. Pero además, Hope encuentra que Jung de alguna forma también señala que la homosexualidad puede ser una experiencia con significado para el individuo. Y descubrir ese significado permitiría el crecimiento psicológico. O sea, hay un sentido en el hecho de que una persona sea homosexual o sea lesbiana. Esa idea ya está en Jung. Y también este autor encuentra que cuando Jung se separa del psicoanálisis, desarrolla su propia teoría psicológica, ¿verdad? Y también su propia teoría respecto a la experiencia homosexual, que sería la identificación con el aspecto contrasexual de la psique, el ánima o el ánimas, como veníamos diciendo, en lugar de proyectarlos. Porque en la teoría junguiana original, el ánima y el ánimo se proyectan en personas del sexo opuesto. Y en el caso de la homosexualidad y el lesbianismo habría una identificación con estos aspectos contrasexuales. En el caso de las mujeres lesbianas, ¿no? Una identificación con lo masculino. Entre los escritores post-jungianos existen muchos escritos despectivos y homofóbicos respecto a la homosexualidad, al igual que en el psicoanálisis, y eso está muy presente durante el siglo anterior, pero también hay algunos autores que enfocan la homosexualidad y el lesbianismo de manera diferente, que son algunos trabajos que voy a rescatar ahora, como este trabajo conjunto también de Robert Hope con Carrington y Weird, que escriben este texto llamado El amor del mismo sexo y el camino a la totalidad, que es un compendio de artículos sobre lesbianismo y homosexualidad. Y una de las ideas interesantes que plantean estos autores es que la comunidad gay y lésbica ha estado de alguna forma obligada a la extraversión por las enormes luchas sociales y políticas que han debido enfrentar. Los años largos de lucha contra la epidemia del SIDA, la lucha contra la discriminación, con la posibilidad de tener derechos mínimos para existir como seres humanos, y la enorme violencia existente en la sociedad y la cultura patriarcal. Entonces esta extraversión ha sido obligatoria de alguna forma y el aporte que podría hacer la psicología junguiana precisamente estaría en describir y comprender la experiencia interna de homosexuales y lesbianas, volcados como han estado hacia afuera, ¿no? Con poco espacio para poder comprender qué es lo que pasa en el mundo interno. Y esa podría ser una contribución significativa de la psicología analítica, dicen estos autores. Plantearían también que lesbianas y homosexuales experimentan un tipo especial de individuación, uno que ocurre no a pesar de la homosexualidad, sino que precisamente a través de la homosexualidad. Porque está la idea de que las personas homosexuales y lesbianas también se individúan, pero ellos plantean que precisamente su camino de individuación ocurre central o medularmente a través de la experiencia lésbica, a través de la experiencia gay, como si ahí hubiese precisamente un potencial de desarrollo significativo, contrario a las ideas
más clásicas del psicoanálisis y de Jung respecto a la infertilidad en el desarrollo psíquico de homosexuales y lesbianas. Y hay una serie de autores que van a plantear que la homosexualidad y el lesbianismo son caminos posibles de individuación. Entre ellos está Claudette Colcarni, que vi que estaba acá hoy día en, en nuestro seminario, así que aprovecho de saludarla, de agradecerle su trabajo, porque encontrar su texto, ella tiene un texto que se llama Lesbianas y lesbianismo, una perspectiva post-jungiana, y fue un trabajo muy importante para mí, muy valioso encontrar ese libro y saber que en el mundo jungiano existía al menos una persona que había estudiado el lesbianismo. Ella hizo su tesis doctoral con Andrew Samuels eh, y, y, su trabajo fue un norte y un horizonte muy importante para el trabajo que yo he realizado. Así que ella y otros autores planteaban ya, todos estos autores en los años se fijan 80, 90, que el lesbianismo y la homosexualidad eran caminos posibles de individuación. Christine Downing, también otra autora muy importante que escribió un libro que se llama Mitos y Misterios del Amor del Mismo Sexo, nos dice que Jung nos enseña una forma de mirar la homosexualidad a través de la cual se puede encontrar sentido. Por la forma en que Jung se aproxima a los fenómenos, también si tomamos el pensamiento junguiano vamos a poder aproximarnos a estas experiencias en la búsqueda de sentido y significado. Entonces yo me aboco a la tarea de intentar responder a la pregunta ¿cómo es que tiene lugar la individuación de las lesbianas? ¿Cómo es esta experiencia de la individuación? Y esto es lo que da origen a esta investigación, que luego se va a transformar en este libro, Ser lesbiana, un camino de individuación, y que representa una pequeña contribución para ayudar a construir una psicología junguiana que se encamine a ser inclusiva de todos los géneros y sexualidades. Y para hacerlo es necesario tomar una perspectiva no hegemónica ni heterocentrada, sino un punto de vista feminista. En este sentido, el feminismo y las teorías críticas van a ser de enorme valor para comprender la individuación en las lesbianas, porque si nos quedamos con la teoría clásica de Jung, allí no hay proceso de individuación posible, hay un desarrollo infértil. Para Jung, ser lesbiana o ser homosexual no solo es infértil en términos de que no se van a tener hijos, sino que no hay un desarrollo psíquico creativo posible. Pero el feminismo y las teorías críticas vienen a ayudarnos a poder responder a la pregunta sobre la individuación. Y eso implica un compromiso con escuchar la voz de las lesbianas en vez de adoptar las definiciones que el patriarcado ha hecho de su experiencia. Y cuando intento dar cuenta de este proceso, voy a encontrarme con un elemento teórico de la psicología junguiana que es muy complejo, ¿no? Que es el problema del ánima y animus, que ha sido criticado por la teoría feminista y es un tema polémico que suscita controversias y debates importantes. Si miramos la teoría clásica de Jung, que es lo que dice respecto al ánima y el animus, encontramos la teoría de la contrasexualidad, que probablemente muchos de ustedes conocen, donde Jung plantea que las mujeres tienen animus, es decir, un aspecto inconsciente masculino o logos, y los varones tienen un ánima, un aspecto inconsciente femenino o eros. Las primeras feministas, el feminismo tempranamente va a criticar esta idea, señalando cómo
se produce una identificación entre el sexo biológico y el género, donde se asume que una mujer, por ser mujer, tendría que necesariamente desarrollar lo femenino y un varón necesariamente lo masculino. Pero además, en la idea de la contrasexualidad, Jung plantea que estas instancias psíquicas inconscientes y contrasexuales se proyectan en el sexo opuesto, originando los vínculos de pareja. Entonces, la mujer proyecta su animus en el varón, y eso le permitiría tener una relación heterosexual. De manera que los códigos del deseo van a quedar delimitados por la norma heteropatriarcal. Y esto, autoras como Christine Downing y Claudette Kulkarni en los años 89 y 97 van a señalar como el heterosexismo presente en la psicología analítica y en la teoría de la contrasexualidad específicamente. La idea de que las relaciones de pareja ocurren exclusivamente a través de la heterosexualidad. Si miramos la crítica que se hace al heterosexismo en la teoría de la contrasexualidad de Jung, vamos a ver que la heterosexualidad se asume como la norma en las relaciones humanas, como veníamos diciendo. Entonces la mujer proyecta su animus en el varón y el hombre proyecta su ánima en la mujer. Y esta idea para Jung va a constituir el motor relacional que posibilita el desarrollo psíquico hacia la totalidad o la individuación. De manera que para Jung el lesbianismo y la homosexualidad son consideradas vías de desarrollo infértiles, estableciendo que las mujeres tendrían que identificarse con lo femenino y buscar lo masculino en un varón. Esta norma expresa el contexto heteropatriarcal en que Jung se encuentra y del que lamentablemente nunca se desenmarca. Son las ideas propias del momento histórico que Jung vive y escribe y que permanecen ancladas en su pensamiento y en autores post-jungianos también. Claire Douglas, junto a Claudette Kulkarni, acá está el libro de la autora que les mencionaba, Las lesbianas y el lesbianismo, una perspectiva post-jungiana. Ambas hacen un trabajo muy interesante respecto a clasificar las actitudes de los jungianos hacia el género y hacia la sexualidad. Hacia el género específicamente a lo que Claire Douglas llama lo femenino y hacia la sexualidad específicamente hacia la homosexualidad y el lesbianismo. Y clasifican el mundo post-jungiano en tres grupos, que son los conservadores, los reformuladores y los radicales. Los conservadores serían aquellos que sobre todo están ahí la primera generación de analistas que se formaron con Jung, y ellos buscan sobre todo ampliar el trabajo de Jung, profundizarlo y desarrollarlo, continuar desarrollando las ideas del maestro. Luego más adelante, avanzado el siglo XX, aparecen los reformuladores, que son autores junguianos que ya comienzan a reformular, a cuestionar, a redefinir, a replantearse algunas ideas de Jung, y que empiezan a incorporar en sus escritos la experiencia de lesbianas y homosexuales, a incluir las relaciones gay y lésbicas, saliendo del marco heterosexista previamente. Y Kulkarni también plantea un tercer grupo, que es el de los radicales, que es bien interesante porque ella plantea que estos serían autores post-jungianos revolucionarios que quieren no solo reformar las ideas de Jung como plantean los reformuladores, sino que derrocar de alguna forma los dogmas y las interpretaciones más importantes que existen en el mundo junguiano, llevando a Jung en direcciones totalmente nuevas y diferentes. La mayoría de estos autores radicales son los que ella llama los outsiders.
que son junguianos que no pertenecen necesariamente a la comunidad junguiana oficial de analistas. Dentro del mundo junguiano están los analistas que están en formación y que pertenecen a las sociedades junguianas de los diferentes países. Esos son los insiders, y los outsiders son quienes se encuentran fuera de las comunidades junguianas oficiales. Y el trabajo más provocativo y revolucionario tiende a venir de los outsiders, de quienes se encuentran fuera de estas comunidades oficiales. Y los radicales se enfocan en conceptos que han sido considerados de alguna forma sagrados para los junguianos convencionales, como el género, la contrasexualidad, los conceptos de anima y animus, los principios masculino y femenino. Y esta autora plantea que estas ideas necesitan desesperadamente ser deconstruidas o incluso descartadas si queremos un cambio en las teorías y actitudes junguianas. O reformulamos estos conceptos o tal vez sería mejor descartarlos por el daño que han hecho a las personas de la comunidad LGTBIQ+. También en este grupo incluiría a Susan Rowland, que escribe un libro muy valioso dentro del mundo post-junguiano que se llama Jung, una revisión feminista, que se los recomiendo. Y ella plantea la idea de los feminismos junguianos. Y en estos autores radicales podemos ver que comienzan a aparecer las primeras ideas queer dentro de la psicología analítica, en el sentido de ideas que cuestionan las normas hegemónicas respecto a la heterosexualidad y respecto al binarismo de género. Y así encontramos dentro de los post-junguianos una serie de intentos para reformular o deconstruir estas ideas de Jung respecto al ánima y el animus. No voy a detenerme extensivamente, solo para mostrarles algunas de estas ideas que son interesantes. Por ejemplo, el trabajo de Hope, que señala que el ánima y el animus, así como pueden ser contrasexuales, tal como Jung dijo, también podría ser una instancia del mismo sexo o podría ser andrógino. Edward Whitman dice, tanto ánima y animus se encuentran en lo inconsciente de hombres y mujeres. Murray Stein propone hablar de una sola instancia psíquica, enfatizando la función de puente a lo inconsciente del ánima y el animus. Mitchell Walker plantea la idea del doble como una instancia psíquica paralela al ánima y el animus, así como el animus es contrasexual, el doble sería del mismo sexo. O sea, son diferentes propuestas de los autores para repensar o deconstruir la idea del ánima y el animus. El trabajo de la Polly Jung Eisendrath también es interesante. Ella plantea que el ánima y el animus serían complejos contrasexuales inconscientes que portan la carga afectiva de lo otro. Y ella introduce una idea novedosa que es la posibilidad de que en la conciencia las personas se identifiquen con el género masculino o femenino y que por lo tanto este complejo contrasexual representaría lo contrario a la identificación de la conciencia. Y para mí parecer, la propuesta más que me hace más sentido es el trabajo de Andrew Samuels, que ya en 1985 planteaba ánima y animus como metáforas anatómicas de la otredad. O sea que lo que Jung habría querido plantear es la idea de lo totalmente otro, y usó la metáfora de los cuerpos de hombres y mujeres a inicio del siglo XX como metáforas para dar cuenta de eso totalmente otro. Y que en realidad lo contrasexual sería más bien algo contrapsicológico, es decir, lo contrario a la conciencia. Entonces, si hacemos una síntesis breve de algunas ideas de ánima y animus, podríamos pensarlo como un otro inconsciente, aquello opuesto, radicalmente otro, y que constituye una ecuación personal en cada persona, que es lo que cada individuo necesita integrar en la conciencia. Estaría expresado por este par ánima y animus,
que podría ser, por ejemplo, los tipos psicológicos ayudan a pensar en esto si alguien desarrolla principalmente en la conciencia el mundo de las ideas y del pensamiento. En lo otro inconsciente podría estar reflejado en el mundo de los objetos, en la relación con el mundo material, que al vincularse sexoafectivamente con alguien que posee estas características, le permitiría integrar esas cualidades no desarrolladas y no actualizadas en la psique. Lo mismo para alguien extrovertido que se vincula con alguien introvertido. La vinculación con un otro permitiría desarrollar las cualidades propias que no han sido desarrolladas e integradas en la conciencia. De manera que esto totalmente otro comprendería una serie de características que no necesariamente están ligadas al género, como se ha pensado el ánima y el animus, y que orientan la atracción sexoafectiva. Y ahora paso a contarles más específicamente acerca de esta investigación, que es el desarrollo de la identidad lésbica como un camino de individuación, considerando el desarrollo de la identidad lésbica como una identidad sexual, que va desarrollándose lentamente a lo largo del ciclo vital. Esta es una investigación cualitativa donde participaron chicas lesbianas de Santiago de Chile entre los 22 y 48 años de edad, de diferentes niveles socioeconómicos. Lo que hice fue entrevistarlas, realizamos entrevistas individuales en profundidad, donde les pedí que me contaran su historia de vida respecto específicamente a ser lesbiana. Y sus historias y sus relatos de vida fueron analizados a través de análisis de discurso. Entonces, ¿qué encuentro en este mapa de individuación de la experiencia lésbica? Que por supuesto no pretende reflejar la experiencia de todas las lesbianas, sino que de algunas lesbianas y en particular de las chicas de esta muestra. Pero lo llamativo es que encontramos una atracción inconsciente por otras mujeres en la infancia y adolescencia. Esto es un primer hito significativo, que ellas reportan sentir admiración, deseos de ser amiga de una compañera, deseos de acercarse a una amiga y no poder ponerle nombre a eso que les pasa. Solo en retrospectivas ellas pueden mirar hacia atrás y ponerle nombre a lo que experimentaban como una atracción hacia otra mujer. Una de ellas dice: a veces yo pensaba cosas como, voy a acercarme y voy a ser su amiga y le voy a decir cosas como, pero no sabía realmente qué es lo que quería decir. Tenía un sentimiento, pero no podía comprenderlo. Es decir, hay una fuerza vital que pareciera empujarla a ella hacia otra chica, pero que no sabe nombrar qué es eso que la empuja. Solo mucho después va a poder decir que eso se llama atracción. En cambio, cuando esa atracción ocurre hacia un varón, eso sí tiene nombre, ¿no? La atracción por un varón sí puede ser nombrada, porque la cultura lo posibilita, pero la atracción por mujeres no puede ser nombrada. ¿Por qué permanece inconsciente? No tenemos un lenguaje, una palabra para nominar la experiencia lésbica. Y esto se debe principalmente al silencio que existe en torno al lesbianismo, en la época en que muchas de ellas viven y crecen, que van a ser los años 90 e inicio de los 2000, acá en Chile. Entonces el lesbianismo no es algo de lo que se hable, ni de la homosexualidad, y si se habla, siempre se habla en relación a discursos sociales que rechazan el lesbianismo.
Cuando se llega a hablar de ello, siempre es en un tono negativo. Y existe fuertemente una heteronorma, una exigencia de vincularse sexoafectivamente con hombres. Por eso es que muchas de ellas van a tener experiencias heterosexuales. Algunas como una experiencia exploratoria y moratoria de probar, experimentar con su sexualidad, y para otras van a vivirlo como una experiencia obligatoria. Aunque sientan atracción por otra mujer, ellas se obligan a estar con un varón porque eso es lo que hay que hacer, porque eso es lo normal. Y en esta inconsciencia de no poder poner nombre, hay un momento en que ocurre el darse cuenta del lesbianismo. Hay un momento en que la conciencia del lesbianismo aparece, que es un momento de revelación, de darse cuenta, donde inmediatamente surge el rechazo, el cuestionamiento, el sentir que esto que experimento está mal. Por eso es que entran en un conflicto psíquico. Algunas de ellas, por ejemplo, venían en vínculos con mujeres, pero sin nombrar eso como lesbianismo. Y cuando alguien desde afuera nombra eso que ellas están experimentando como lesbianismo, como homosexualidad, y por lo tanto como algo terrible, como un pecado, como una enfermedad, recién entonces algunas de ellas comprenden qué es lo que estaban experimentando. Y ese es un momento muy significativo en términos de salir del paraíso inconsciente, como el momento en que Adán y Eva comen de la manzana y se dan cuenta que están desnudos, ¿no? Y salen del paraíso. Y es un momento muy difícil porque se abre este conflicto psíquico en que en la persona ellas van a intentar retener una identidad heterosexual para adaptarse a lo que el entorno social, familiar espera de ellas, y van a intentar reprimir su atracción por otras mujeres. Esta atracción entonces por otras mujeres va a permanecer en la sombra. Se abre así un conflicto entre el deseo del sujeto, el deseo lésbico, y la adaptación a la norma sociocultural que es la heterosexualidad. Este es el conflicto psíquico en que ellas quedan atrapadas por mucho tiempo, porque este conflicto psíquico se va a sostener por muchos años, donde van a poner mucha energía en intentar desplegar una identidad heterosexual para adaptarse a los entornos tremendamente homofóbicos y heteropatriarcales de nuestra cultura, y a reprimir el deseo lésbico. Se produce una escisión psíquica entre estas partes y una entrada en el conflicto neurótico. Esta experiencia es muy dolorosa. Va a traducirse este conflicto psíquico en importantes síntomas y un compromiso de su salud mental, en síntomas como ansiedad, depresión, debido a que todo este proceso están experimentándolo en silencio y en secreto. No le cuentan a nadie lo que están viviendo porque consideran que es algo terrible, es un pecado, es una enfermedad. Lo viven muy solas, sintiendo que no existen otras lesbianas en el mundo, sintiendo que nunca van a ser felices y que esto no debería estar sucediendo. Además experimentan una sensación muy fuerte de alienación, de sentirse diferentes. Esta idea está ampliamente reportada en la literatura sobre el desarrollo de la identidad sexual como una experiencia muy difícil para lesbianas y homosexuales, el hecho de sentirse un bicho raro, alguien que no es como sus pares, ¿no? Este es un momento algo así como cuando el patito feo, ¿no? Se siente un patito feo y se da cuenta que no es como los demás. Hay algo diferente en mí, hay algo que está mal en mí y no sé bien qué es. O sí sé, y es el lesbianismo, pero se vive con mucho dolor.
Y además no existen modelos o referentes en la cultura respecto a cómo es una lesbiana. Una de ellas se pregunta, ¿y cómo es una lesbiana? ¿Qué hace una lesbiana? ¿Qué dice? ¿Cómo habla? No existen modelos en esa época, años 90, años 2000. Hoy día para las generaciones más jóvenes es diferente porque tenemos referentes y modelos, algunos más en la cultura, pero muchos años atrás esto no era así. Y esto va a ocasionar que muchas de ellas consulten, afortunadamente, a psicoterapia, que busquen ayuda profesional para lidiar con los enormes síntomas que están experimentando. Algunas reciben apoyo de psicofármacos, son diagnosticadas con depresión, sin que se les pregunte mucho qué les pasa. Podemos conceptualizar también el deseo lésbico, esta atracción por otras mujeres, como una llamada del sí mismo, una llamada del self. Es como si el self, a través del deseo lésbico, tocara la puerta en reiteradas ocasiones en la experiencia de esta chica. Y cada vez que sienten atracción por una mujer, están experimentando la llamada del deseo lésbico. Entonces, frente a esta llamada, el yo, el ego, puede tener dos reacciones. Durante mucho tiempo va a permanecer rechazando esta llamada y intentando reprimir esta atracción por otras mujeres. Y eso les hace permanecer en el conflicto psíquico y por lo tanto en la neurosis y en los enormes síntomas de ansiedad, depresión que están experimentando. Y esto dura años porque estos procesos comienzan en la infancia, en la adolescencia y se mantienen durante muchos años, incluso entrados los 20. Hasta que un día, generalmente cuando ya están más grandes y han alcanzado los 20 años o tienen cierta independencia y autonomía de sus padres, se permiten seguir esta llamada y explorar en, en el mundo lésbico, conocer otras lesbianas. Ahí decimos que se abre un camino de individuación, porque hay una posibilidad de salir de este estancamiento que es la neurosis, que es el estado de dolor en que están sumergidas. Entonces, al explorar, se abre de alguna forma una válvula de escape que permite, que permite movimiento psíquico. Y entonces ellas empiezan a salir, por ejemplo, a ir a bares, a discotecas. Las más jóvenes entran a internet, a sitios web, a aplicaciones de citas y comienzan a conocer otras lesbianas, a permitírselo por primera vez. Entonces tiene lugar una socialización en la comunidad LGTB, donde ellas van a conocer otras lesbianas, donde van a ser amigos, amigas, donde van a hacer redes, donde van a poder tener por primera vez un grupo de pares, de amigos gay o amigas lesbianas, van a ser parte de una comunidad lésbica, donde van a poder conocer a otros como yo. Y esta sensación de alienación, de sentirse diferentes, disminuye, porque encuentro otros que son como yo. Este es un momento donde el patito feo encuentra los cisnes, ¿no? Y se da cuenta quién es y a dónde pertenece. Entonces es un momento muy, muy especial en su viaje de individuación, el conectar con los pares, con otros. Y además van a experimentar las primeras, los primeros enamoramientos. Va a venir la experiencia de enamorarse por primera vez de una mujer, de sentir una atracción o una atracción afectiva y erótica, sexual intensa. Porque muchas veces ellas sentían atracción por otra mujer, pero no se habían atrevido a experimentar un vínculo, ¿no? Y a experimentar el amor propiamente tal. Y en este proceso de exploración comienzan a permitirse los vínculos, los primeros vínculos de pareja. Así, la experiencia de
enamorarse de otra mujer o de amar a otra mujer, que muchas de ellas reportan como un hito significativo, que marca un antes y un después, donde ya no es posible seguir ocultando este deseo porque se hace muy fuerte y muy intenso. La voz del cuerpo se hace más fuerte que los intentos de represión. Entonces, amar a otra mujer, tener relaciones de pareja estable o vínculos sexoafectivos significativos, va a llevar lentamente a que ellas puedan aceptar una identidad lésbica. Es decir, aceptar que soy lesbiana y por fin aceptar que siento atracción o intereses por otras mujeres. A esto contribuyen también la psicoterapia, que se constituye en un espacio seguro donde ellas también pueden explorar y pensar acerca de lo que les pasa. Contribuyen también discursos sociales que legitiman el lesbianismo, comienzan a salir del entorno familiar y a conocer otras personas y otros mundos donde otras personas tienen una visión positiva del lesbianismo y la homosexualidad. Y además la comunidad lésbica y el grupo de pares van a ser muy importantes, como una subcultura lésbica, en la que se produce una socialización secundaria donde se reaprende lo que significa ser lesbiana. En los contextos de los que ellas vienen, ser lesbiana está asociada a algo negativo, a algo que es eh, eh, del infierno, ¿no? Es lo peor que le puede pasar a una persona ser lesbiana. Pero en esta subcultura lésbica cambia el significado de la palabra lesbiana. Se produce una resignificación del lesbianismo como algo positivo. Y esto les permite a ellas poder entonces integrar esta identidad sexual diversa. Y allí donde había culpa, vergüenza, miedo, marginación, rechazo por ser lesbiana, empieza a haber orgullo. La sensación de que ser lesbiana o ser gay está bien. Como dice aquí, gay is okay. Esa simple frase, ¿no?, tiene un costo de energía psíquica enorme para muchas de estas chicas. Poder llegar a decir, ser lesbiana está bien. Eso implica un cambio de actitud que es significativo a nivel interior y que les permite empezar a vivir más tranquilas, remiten los síntomas y que marca un cambio de ruta, ¿no?, en su proceso de individuación. Pero además de los enormes conflictos en el mundo interno que ellas enfrentan por el rechazo interiorizado al lesbianismo, también hay muchos conflictos en el mundo externo, que yo nombro como la confrontación con el heteropatriarcado. Y dentro de estos conflictos, el más significativo es salir del closet con los padres, contarle a los padres que soy lesbiana o que los padres lo sepan por alguna otra razón. En la mayoría de los casos, los padres tienen una reacción negativa, reaccionan rechazando a su hija y también en otras ocasiones con mucha violencia, tanto psicológica como física. Entonces va a venir un proceso de lucha con los padres y de separación incluso de ellos. Algunas dejan de vivir con sus padres, las más jóvenes, algunas cortan vínculo con los padres, en algunos casos algunos meses, otras cortan vínculo con sus padres durante años, porque no es posible seguir relacionándose con ellos por los niveles de violencia que experimentan. Y además, no solo experimentan violencia y rechazo de sus familias de origen, sino que también en el colegio experimentan bullying homofóbico, los compañeros las molestan por ser lesbianas y en algunos casos ocurre la expulsión del colegio. Acá en Chile, en los años 80, 90, se dio de forma muy frecuente que los colegios expulsaban a las chicas
solo por ser lesbiana. De manera que frente a estas actitudes de rechazo que provienen de contextos que debieran ser protectores para estas niñas y adolescentes, el colegio, la familia, y de esas fuentes supuestamente protectoras vienen las mayores violencias que ellas experimentan, ellas se ven obligadas a afirmar su identidad lésbica, a afirmar frente a este rechazo que son lesbianas. Y lo que observamos es que al afirmar su identidad lésbica se produce una afirmación de la identidad global. Es un momento de autoafirmación tan fuerte y potente que toda su identidad se afirma, ¿no? Su autoestima, su autovaloración se afirma, porque ellas van a poner límites a la violencia, límites al bullying homofóbico, van a poder poner límites a la violencia que reciben de sus padres. Una de ellas cuenta que recién a sus 36 años pudo poner límites a la violencia de su madre, que siempre la maltrató por ser lesbiana. Y un día ella, después de mucho trabajo psicoterapéutico, por cierto, ella puede pararse sobre sus propios pies y decirle a su madre, yo soy lesbiana, pero también soy una persona y merezco respeto y dignidad. Así es que tú a mí no me violentas nunca más. Y entonces corta con la madre, pasan muchos años hasta que pueden volver a vincularse y la madre cambia su actitud violenta y comienza a tratarla con mayor respeto. Pero eso implicó de parte de ella, como lesbiana, poder afirmarse y poder poner límites, porque de alguna forma ella sentía que merecía los malos tratos. Ella se sentía sucia, pecadora y que merecía la violencia que recibía. Y cuando deja de sentir que es esa persona y que merece malos tratos, puede poner límites a la violencia. Otra historia también muy violenta es de una chica que sus padres, ella está estudiando en la universidad y sus padres se la llevan, ¿no? a su pueblo, y ella permanece un año encerrada en su casa para mejorarse del lesbianismo, ¿no? e intentar ser heterosexual. Y pasa mucho tiempo hasta que ella puede irse de la casa de sus padres y decirles, yo soy lesbiana, tengo una pareja mujer y voy a vivir con ella. Y si ustedes no quieren vincularse conmigo, eh, está todo bien, y corta vínculos con su familia, después de muchas experiencias de violencia también. Entonces vemos que frente a estas experiencias de cambio y transformación se produce lo que Jung llama la individuación. Se integra este lesbianismo en sombra, rechazado, reprimido, que ellas se permiten comenzar a vivir conscientemente, comienzan a tener vínculos sexoafectivos a través de los cuales ocurre un encuentro con el ánima y el ánimos, que va a llevar a un cambio de personalidad, que es lo que Jung llama la transformación alquímica del alma humana. Ellas van a empezar a tener, en la medida en que este proceso ocurre, mayor salud mental y plenitud existencial, donde el centro de gravedad psíquica se desplaza hacia una relación entre el yo y el sí mismo, porque ellas estaban inicialmente en una actitud de rechazo del self y queriendo adaptarse a la norma cultural que es la heterosexualidad. Pero cuando el deseo lésbico se hace más fuerte y más intenso, ellas sueltan el control, sueltan las riendas para que el sí mismo sea quien las tome y las conduzca por esta ruta de exploración que es el lesbianismo. Para ejemplificar esto, algunos de los cambios que se observan en ellas y que ustedes pueden ver aquí es que pasan de los síntomas como la ansiedad y la depresión a la remisión de síntomas.
Después de estos son procesos muy largos en que hay un punto en que el malestar y los síntomas disminuyen. Pasan de una posición sumisa y obediente en que están intentando ser heterosexuales porque así su familia y su entorno social y cultural lo quieren, pasan a tener voluntad propia y poder asumir que son lesbianas. Pasan de vivir humilladas y sintiéndose culpables por ser lesbianas a sentirse empoderadas. Pasan de vivir una doble vida, o una vida donde tienen que esconderse y ocultarse o contar mentiras para poder vivir de vez en cuando alguna relación lésbica, a una vida más auténtica y en conexión con lo que ellas llaman su verdadero yo. Pasan también de vivir una sexualidad con culpa, porque sienten todo el tiempo que esta sexualidad lésbica es algo que está mal, a vivir una sexualidad plena. Pasan de tener relaciones inestables y tóxicas a relaciones seguras y estables. Incluso algunas construyen familia. Y pasan también del rechazo de su familia de origen, que muchas veces se traduce en violencia explícita, a el amor y el respeto de sus familias de origen. Como les decía, estos son procesos muy largos que toman mucho tiempo y mucho esfuerzo de parte de ellas para poder, como dice Jung, convertir la paja en oro. Y otro resultado interesante de las entrevistas con las chicas es que también observo que muchas de ellas, tanto en la infancia como en la adolescencia, tienden a tener una expresión de género que llamamos masculina. Dentro del lesbianismo se habla de las expresiones de género butch y femme, que son conceptos que son bien antiguos, vienen de los años 40, y las lesbianas butch serían aquellas que tienen el pelo corto, tienden a usar pantalones. Las lesbianas femme serían aquellas que tienden a usar vestidos, tacos, lápiz labial, etc. Son algo así como estereotipos, pero que funcionan para entender cómo muchas de ellas se identifican como lesbianas masculinas. Por ejemplo, acá hay algunos relatos. Una de ellas dice: tengo que ser mujer, pero ¿cómo es ser mujer? Qué difícil. Otra dice: cuando tengo que usar vestido, me siento disfrazada de mujer. Otra dice: ¿por qué habré nacido? ¿Por qué no habré nacido hombre? ¿Qué estoy haciendo en este cuerpo? Hay experiencias de mucha incomodidad respecto a identificarse con los estándares de feminidad que se espera de ellas en tanto mujeres, y estándares a los que nunca se adecúan y con los que nunca se sienten cómodas, por supuesto. Y eso es lo que representa, nos dice Val Flores, de Argentina, el problema que representa el binarismo de género, porque estas chicas, en tanto lesbianas masculinas, tienen una expresión de género que es disruptiva del estándar de feminidad esperado para sus cuerpos, que son asignados como mujeres, sin que por ello se identifiquen como personas trans. Además, nos ayuda la famosa frase de Monique Wittig, que dice que las lesbianas no son mujeres, y eso habilita a las lesbianas a experimentar otras expresiones de género, un tercer espacio que habitar, donde pueden sentirse libres de ser ellas mismas. Como dice este collage, las lesbianas no son mujeres, tampoco son varones, son lesbianas. Incluso podría pensarse lesbiana como una identidad de género en sí misma. Entonces es un camino que recorrer para construir lo aprendido en torno a los géneros y descubrir nuevas posibilidades de existencia más allá del binarismo de género masculino y femenino, y cómo las lesbianas se ubican en una tercera posición más allá de lo masculino y femenino, que nuestra cultura occidental
no habilita, porque como decíamos al principio, las personas solo pueden identificarse como hombres o mujeres. No existen otras alternativas en la cultura. De allí que sea interesante, y quería rescatar este trabajo de Susan Mackenzie del año 2010, que está publicado en el Journal de Psicología Analítica, que se llama Género, Sexualidades e Individuación, del cual tomo el nombre de esta presentación. Y Susan Mackenzie se pregunta por el rol que la sexualidad tiene en el desarrollo de la identidad de género. Y dice que el género y la sexualidad van juntos en la individuación. Y lo que ella hace es estudiar el amor lésbico, las relaciones lésbicas en la mitad de la vida. Toma 2 casos clínicos para mirar mujeres que viven el lesbianismo en sus 40, 50 años. Y lo que encuentra es que mientras estas mujeres estuvieron en relaciones heterosexuales, desarrollaron una identidad de género femenina de acuerdo a las expectativas heteronormadas. Pero que cuando en la mediana edad entran en relaciones lésbicas, pierden los privilegios que tenían como mujeres heterosexuales, pero que pueden empezar a vivir una vida más auténtica. Y se abre el camino para el desarrollo de su identidad de género. Y esta puede expandirse o consolidarse, y muchas veces se manifestaba antes en la infancia, en una infancia tomboy, en una infancia donde ya parecían lesbianas, pero que luego, al entrar en la heterosexualidad, despliegan una identidad como mujeres. Si seguimos esta idea del género y la sexualidad en individuación, podemos decir que las relaciones lésbicas permiten que algunas lesbianas consoliden su identidad de género fem. Desde allí uno podría pensar que muchas lesbianas se identifican o se siguen identificando como mujeres, mientras que hay otras lesbianas que expanden su identidad de género hacia una identidad de género no binaria y se mueven hacia lo que podríamos llamar una identidad queer, que va a estar menos anclada en el binarismo de género masculino-femenino. En la medida en que la sexualidad, el deseo lésbico, entrar en relaciones lésbicas, va a llevar a un proceso de cuestionamiento, de pensar y de reflexionar sobre la propia identidad de género. De manera que la identidad sexual y la identidad de género, su desarrollo, están entretejidas. Incluso en algunas personas, en el caso de las personas trans, podríamos decir que este desarrollo, esta exploración de la identidad de género continúa, y muchas personas trans se identifican como lesbianas antes de identificarse como hombres trans, como ha sido el caso de Elliot Page o de Paul Preciado, que continuaron profundizando en su identidad de género a partir de la sexualidad. Como conclusiones, entonces, podemos decir que el lesbianismo es una experiencia legítima y un camino posible de individuación, tal como dice el prólogo que Vale hizo para mi libro. Así pasamos de una visión patológica del lesbianismo a una visión teleológica, donde el lesbianismo y la homosexualidad tienen un sentido. También podemos observar que el deseo lésbico que se expresa en la voz del cuerpo se enfrenta al espíritu de una época, un espíritu de la época que es predominantemente heterosexual y que tiene una fuerza y una potencia enorme. Y estas chicas están con su cuerpo y su deseo enfrentando un gigante, ¿no? Esta es una lucha de David contra Goliat, pero que sin embargo logran desafiar la heteronorma, movidas por un eros que se resiste a ser domesticado.
que se resiste a ser heterosexual. Y esto podríamos verlo también como un acto político de resistencia a la heteronorma. Y me parece valioso también destacar que este trabajo, junto con otros que hoy día se están haciendo, se encaminan o pueden encaminarse hacia lo que llamamos los estudios junguianos queer. Hoy en día hay un grupo de junguianos queer, dentro de los cuales está George, que nos acompaña hoy día, y muchos de ellos están haciendo escritos y publicaciones, investigaciones desde su propia experiencia queer para aportar y construir una psicología junguiana que pueda salir de la homofobia, de la transfobia, de la heteronorma, del binarismo de género. Esta investigación entonces constituye una respuesta política que repara el daño causado a la comunidad LGTBIQ por una teoría que considera patológica la expresión de sexualidades no heterosexuales. Estas son algunas referencias. Y este es mi mail para contacto. También nos pueden seguir en Instagram, a las lesbianas junguianas, y ver en la revista Fuga, que es una revista que tenemos con Vale, Fran y Andre, donde hemos subido algunos artículos en torno a psicología junguiana, género y feminismo. Muchas gracias. Gracias, Caro. Bueno, este es un momento bueno para silenciarse, abrir sus micrófonos o levantar la mano, preferentemente la mano virtual, pero también puede ser la mano real si están con la cámara encendida. Y pueden hacer preguntas, comentarios, reflexiones. Nos gustaría mucho escucharles. Bueno, yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Buenas Ah, tardes, Mónica. ¿no? ¿De dónde eres, Mónica? ¿De Yo dónde soy eres? colombiana, pero vivo ahora en Palma de Mallorca, en España. Ah, bueno, qué bueno que estés aquí. Sí, no, muy interesante, absolutamente. Bueno, soy analista junguiana y, y entonces, bueno, me ha parecido maravilloso este espacio que han abierto. No había venido nunca y la exposición de Carolina, pues, claro, con muchas cosas que aprender. Afortunadamente. Bueno, dentro de todo lo que hay que aprender, se me vienen pues muchos interrogantes en cuanto a aprendizajes, ¿no? Más que cuestionar, pues me parece que es una exposición muy abierta y muy de una invitación a una diversidad absolutamente necesaria, como es en todos los aspectos del ser humano. Pero en este específicamente me preguntaba, pues como analista, ¿no? He tenido también varias personas, bueno, lesbianas, también homosexuales, trans, binarios, no binarios, perdón, y también en la propia sexualidad, ¿no? O sea, yo siendo lo mismo heterosexual, mujer, y siempre desde el análisis, pues con todas los sufrimientos o cosas que llevamos en una u otra, uno también se interroga sobre ese aspecto tan tabú de la sexualidad, ¿no? Siempre está ahí uno preguntándose, pero bueno, entre uno y otro lado, la pregunta va hacia la experiencia como terapeuta de Carolina, ¿no? O la experiencia que tienes de cuando las personas van, entre comillas, también a alguien que quiere estar afirmado o afirmada en la heterosexualidad, dejémoslo así para no complicar, cómo, si tienes también en esas entrevistas como pues toda esa realidad de un sistema patriarcal de tantos siglos, lógicamente que entra en un espacio psicoterapéutico, ¿no? Tanto como la sombra del terapeuta como la sombra del paciente o la paciente.
Eh, entonces sí hay un poquito de esa referencia, de esos también como particularidades en esa individuación particular, ¿no? De lesbianas que hoy estamos hablando, si ha habido algo que pueda uno tener en cuenta, ¿no? Sobre, en esa particularidad. Ujú. Gracias, Mónica. Sí, sí te Claro, un entiendo. momento. ¿Sí? ¿Quieres ir respondiendo cada pregunta Sí, porque luego se o me van a hacemos ir un par? olvidando. Ok, dale. Lo que se me venía para por responder a Mónica, si te entiendo bien la pregunta, es que, claro, esta es una presentación sobre todo sobre el lesbianismo, pero dentro del feminismo existen muchas herramientas que nos ayudan para entender la experiencia de mujeres heterosexuales, por ejemplo. En ese sentido, una amiga mía, Isabel Barrero, tiene un trabajo muy interesante sobre la experiencia de individuación de mujeres heterosexuales, y ese es un tópico que dentro de la psicología analítica me parece que ha recibido bastante atención, ¿no? Y cómo las mujeres enfrentan, eh, los cuerpos identificados como mujeres enfrentan el patriarcado y las luchas que viven por esas rutas. Em, Además, con Vale ofrecemos un curso más amplio, más extenso, donde ofrecemos perspectivas feministas y desde la teoría queer para comprender también muchos fenómenos que, em, que atraviesan la situación clínica, ¿no? Más allá de las personas lesbianas en particular. Pero sin duda que hay rutas de individuación eh, desafiantes por el hecho de vivir en esta época, por el machismo, el sexismo al que están expuestas las mujeres, por ejemplo. Bueno, tenemos la mano levantada de Calypso, Lara, y un comentario de Cassandra. Do you want to speak before? I don't know who is first. Ok, Calypso, si entiendo bien. Sí, hola. Hola. Bueno, ahorita dentro del, ¿cómo se llama? De toda la presentación, hubo una instancia en la que, bueno, no sé si hablarte de tú, de usted. Sí, tuteame, por Ok. favor. Hubo una instancia en la que hablaste de la identidad de la mujer y como que ahí empecé, como que mi cerebro me hizo caer en espiral, en el sentido que, ¿qué significa ser mujer? Y obviamente cada teoría va a tener sus respuestas, ¿no? Me da la impresión que sí tiene muchísimo que ver con las instancias de cada individuo que se identifique como mujer, pero también no sé si desde el lado feminista, porque no estoy muy metida en eso, hubiera algo que como que pudiera explicar eso de qué significa ser mujer. Porque, por ejemplo, para mí, una mujer mexicana cisgénero, pues es muy diferente qué significa ser mujer para mí, que va a ser, no sé, por ejemplo, para una mujer quizá también de México, pero una mujer indígena. Es muy diferente el cómo vivimos las cosas, ¿no? Entonces, ahorita estoy como de que cayendo en eso y mi pregunta es, en el momento terapéutico, ¿cómo abordarías tú esa situación con la persona con la que te enfrentas cuando te diga, bueno, es que no sé qué significa ser mujer? ¿Tú cómo lo abordarías? Ujú. Gracias, Lara. Bueno, respondiendo a tu pregunta, como cualquier situación clínica o pregunta que un paciente trae, finalmente esa es una pregunta que el paciente tendría o la paciente tendría que contestar, ¿no? ¿Qué significa para ella este ser mujer? Porque estoy de acuerdo contigo en que, y ahora no abordamos esos aspectos, eh,
pero existen una serie de variables que se cruzan en el concepto de interseccionalidad, ¿no? Donde está la raza, la clase. No es lo mismo ser una mujer blanca que una mujer indígena, o una mujer mapuche, o de clase obrera o de clase trabajadora, etcétera, ¿no? Son una serie de variables que se entrecruzan y que constituyen diferentes puntos de opresión respecto a un sistema dominante blanco, heterosexual, de clase alta. ¿Cuál era tu primera pregunta? Ahí me olvidé. Es que tenía otra idea cuando te estaba escuchando y se me fue. Pues básicamente era eso de cómo lo abordarías en una instancia terapéutica, básicamente. Nada más esa era como la pregunta, nada más que di muchas vueltas antes de hacer la pregunta. Ya. Claro, lo que pasa es que esa es una pregunta interesante porque existen muchos mandatos culturales respecto a lo que se supone que tendría que ser un cuerpo que está asignado a esa categoría como mujer, ¿no? Y la mayoría de las personas, por la presión familiar, social y cultural, van a intentar cumplir esos checks, esas características que se supone que implican ser mujer. Pero en un espacio terapéutico, ahí es donde la famosa cita de Simone de Beauvoir dice, no se nace mujer, sino que se llega a hacerlo, ¿no? Hay una construcción de ese sujeto o mujer a través de los medios, de la cultura, de las cosas que vemos, que leemos, de la socialización que recibimos de nuestros padres en el colegio, y se va construyendo este supuesto sujeto mujer, que hoy día... esto me lo enseñó Vale, ¿no? Los teóricos queer dicen en realidad nunca se llega a ser ese sujeto mujer. Entonces, clínicamente, con un paciente habría que acompañar a esa persona a descubrir más bien quién quiere ser como persona, ¿no? Y qué es ser mujer para ella, o qué sentido quiere darle a esa categoría en particular. O quizá hay otra categoría que haga sentido para su cuerpo y su experiencia vital, ¿no? Que es lo que estamos observando hoy día en muchos jóvenes. Yo veo algunos pacientes adolescentes y muy pocos se identifican como heterosexuales. Muchos de ellos se identifican como queer, no quieren identificarse necesariamente como mujeres, observan lo restrictivo que ha sido para muchas personas, ¿no? Estas categorías de hombre, mujer, heterosexual, y están en un proceso de exploración y de salirse de esas normas, y acuñan otros conceptos, ¿no? Como una identidad queer, como identidades de género no binaria, como pansexual, como una persona. Eso te podría comentar. Claudette, it's a pleasure to meet you. You may open your microphone, please. Thanks. So you asked me to open my microphone. I've just written a book called Erase Her, dealing with most of the problems you're talking about in my experience of conversion therapy in the mid-1950s. So I sort of am an arch between your generations over a period of 40 or 50 years at this point. And most of the things you are saying are essentially, I think, what any lesbian or any tomboy or any young person trying to find themselves at that point of departure, where they left the heterosexual world to begin to explore the feelings they couldn't explain and couldn't name, would come from. So now what you're offering is, I suppose, a liminal space that you're calling a third space, where people can be other than what othering does to them in this sense. And I think that's a lot of progress. Why, I wonder, do you attach it so much to Jung when you're moving into a post-Jungian position? Gracias, Cassandra. Thank you. Carol, ¿tachaste? Sí,
Sí, escuché Ok. la traducción de Gustavo y si entiendo bien también tu pregunta, eh, partí diciendo que este es un problema endémico de nuestras teorías psicológicas, que parte con el psicoanálisis freudiano. No necesariamente es un problema solo de la psicología analítica, sino que está presente en todas nuestras teorías psicológicas. Y me enfoco en la psicología analítica porque es desde allí, desde donde quise tomar un punto de partida para mirar la experiencia lésbica. Pero lo dicho es aplicable a, a todas las teorías psicológicas, sin duda. Pero creo que si la entendí bien, lo que te preguntaba es por qué te posicionas desde un lugar junguiano si sos claramente post-junguiana. Eso es lo que yo entendí. Ah, eso entendiste. Que tu posicionamiento es más ¿También tú post-junguiano. Eso entendiste es lo eso que... también? Ok, sí. Ah, Ok, Claudette. I'm not sure. Claudette Kulkarni. Hi, Carolina. Hi. Thank you so much for your presentation as well as for clearly having, gotten something out of my work. I appreciate that very much. But sort of responding to some of the post-Jungian stuff too, I think that I do identify as a post-Jungian, and that's the area that I feel a need to focus on. And it seems to me that because otherwise I think we're focusing on every individual trying to help them through the process, which we're going to do anyway. But I think the theory needs to change. I mean, we have inherited theory from Jung. Clearly, Jung was obsessed with some stuff that really needs to be rethought. And it seems to me that the core issues are these concepts of his, of the masculine and the feminine, anima, animus, and opposites. It seems to me that's the core of the problem, that we're seeing the world always through those kinds of ideas. I'm very encouraged by the most recent non-binary movement people that you've referred to a lot. I think they are the future. I think they're going to help us through this if we pay attention to them. Because what they're saying is we've got to stop doing everything as binaries. In other words, we've got to stop talking about masculine and feminine, and we've got to stop talking about anima and animus. We have to have a different way to look at how people come to individuate, what that's about for them. Just because I have, I would say, a female body, I can say I'm a woman, I don't have trouble with that, but it's just because I have a female body, not because I identify with what the culture says a woman is supposed to be. And I think Jungians have to just stop talking about these issues. But I just wonder, I mean, you've got this idea of the third place, but I think it's even bigger than a third place. It's like, it's undoing the basic stuff to me. Anyway, I just wondered what you think about that. gracias, Claudette. Te escucho y es la voz que me parecía encontrar en tu libro cuando te leía, ¿no? Un cuestionamiento muy profundo a ideas junguianas clásicas y difíciles de mover. Estoy de acuerdo contigo en que sería importante moverlas, deconstruirlas, pero mi posición me hace darme cuenta que es muy difícil mover esas ideas. O sea, que puede ser un ideal interesante de buscar, pero lo veo realmente muy, muy difícil, porque incluso existiendo conceptualizaciones distintas de anima y animus, como quise mostrarles en una pincelada, incluso existiendo ideas distintas, incluso Andrew Samuels en 1985 planteando
algo diferente de Anima y Animus, al menos en este contexto latinoamericano. Estos conceptos se siguen enseñando de acuerdo a la teoría clásica. Entonces ni siquiera había un movimiento, y yo he estudiado Jung acá en Chile en distintos lugares, y siempre se repiten las mismas ideas. Desde allí surge mi interés en hacer esta investigación. Entonces, si ni siquiera se ha podido plantear una idea diferente sobre Anima y Animus, la idea de sacarla me parece ideal, pero difícil de realizar. Pero quizá en el futuro sea posible, quizá no alcancemos a verlo, pero las nuevas generaciones que están viniendo, yo estoy en una generación intermedia, entonces dialogo con una generación mayor y una generación más joven, pero quizá las generaciones más jóvenes pueden producir cambios necesarios, y esta presentación hoy día, este trabajo que la IAJS hace de abrir esta convocatoria, esta conversación, me parece que es un movimiento en esa dirección. Pero muchas gracias. Bueno, qué interesante. ¿Hay alguien más que quiera colaborar o compartir? Yo me quedé pensando también en relación a estas preguntas que surgieron. También estoy de acuerdo en que los junguianos, al menos lo que llamamos el mundo junguiano, tiene que dejar de hablar sobre ciertos temas y empezar a hablar de lo que importa. Y si te seguí, Claudette, hay que empezar a hablar de las historias que cuentan historias, ¿no? Como empezar a desarmar esos moldes que son los que producen esas ideas, las formas en que narramos nuestras historias están plagadas de los sesgos de género. De ahí la dificultad que plantea Carolina. Y de ahí lo que decía al principio, yo que al releer el prólogo y la presentación del libro de Caro de 2019 a hoy, que no pasó tanto tiempo, ya ha habido algunos movimientos interesantes. Por ejemplo, la conformación del grupo de Queer Jungians del que participamos o tratamos de participar, que también invita a otras identidades a hablar desde nuestra propia experiencia, no solo como pacientes o casos, como decía ahí, sino como analistas. ¿Y cuáles son las problemáticas nuevas que esto abre? En realidad no son nuevas, sino que las estamos estudiando por primera vez. Y desde ahí tener una voz propia y no interdictada por autoridades, por el camino que abrieron muchos de ustedes. Bueno, ahí tenemos una Can pregunta I más add de one Lara. thing? May I? Sí, of course. Is that okay? I just Yeah. want to emphasize that these concepts, which are not like handed from above, they're invented by this white male guy. And they are as destructive to heterosexual people as to lesbians and gays and queer people. That the concepts themselves are destructive to all of us, not just Yeah. some of us. That's what I mean. Mhm. Thanks. Lara. Aquí. Sí, ¿era yo o era la? Yeah. Eh, I veo was tu going mano. to ask you how you deal with the child abuse in your countries of the psychological community in terms of adolescents and children who have no autonomy over their parents in these situations.
And I think Okay. Claudette has talked about the patriarchy. I mean, I'm a very strong feminist and I've written a great deal on it. But the point being, how do you intervene when you've got child abuse of this kind and you're trying to treat a person who has fluid sexuality? Justamente está siendo hoy día un tópico, un tema muy, muy difícil en nuestros contextos. Yo en particular no trabajo con niños, pero sí he visto que en el caso de adolescentes que van a consultar, en algún punto sus padres los llevan a psicoterapia en la adolescencia o más tarde, y acá las comunidades LGTB están haciendo un trabajo importante, y los psicólogos en general están tomando perspectivas afirmativas de las identidades trans, no binarias, y dialogan y confrontan a los padres, pero es un trabajo difícil porque, bueno, los padres sacan a los chicos de terapia cuando no están de acuerdo con el terapeuta, y hay un contexto muy conservador que no cree, sobre todo en las identidades trans, que considera que es una moda, algo pasajero, esta idea del contagio de la experiencia trans. Entonces sí está siendo muy difícil, sobre todo para los más chicos que todavía no alcanzan independencia, autonomía, que viven, como tú dices, con sus padres. Yeah. Bueno, quedan pocos minutos. Lara, y si alguien más quiere, es la oportunidad para terminar a tiempo. Ok, nada más en un comentario, desde mi propia experiencia, ¿no? En el sentido de, yo, no sé si cuento como generación joven, tengo 25, pero al menos aquí en México he vivido esa transición, ¿no? De cómo antes no aceptaban a todos estos grupos, y empezó esta transición apenas como en 2010, 2011, que se fue aceptando un poquito más. Y yo cuando era chica siempre era así como de, no, es que yo soy muy andrógina, porque a veces me puedo vestir como mujer y a veces me gusta verme más masculina, ¿no? Y yo no tenía esta parte del no binarismo. Entonces ver que las nuevas generaciones están creciendo con estas oportunidades es algo muy positivo. Yo no lo tuve. Lo descubrí hasta que tenía 12, 13 años y fue una lucha total con mis papás. Fue estarnos peleando porque no aceptaban mi orientación sexual y a la fecha no la aceptan, ¿no? Es como de que, no, pero es que si quieres tener hijos, ¿no? Y yo, pues Yeah, sí, right. pero igual, o sea, no importa con quién esté yo, podría tener hijos, ¿no? Pues esta situación que sí tienen mucha ventaja las nuevas generaciones, pero lo tenemos que seguir trabajando. Yo sigo trabajando con niños, no desde el área psicoterapéutica. Yo doy clases de inglés como segundo idioma. Entonces veo cómo los papás siguen educando a sus hijos y sigue este discurso, sobre todo aquí en México, no sé en otros países, pero en México siguen estos discursos muy homofóbicos, muy católicos, sin pertenecer al catolicismo. Y eso me llama mucho la atención, ¿no? Cómo toda esta enseñanza católica romana, específicamente porque pues el catolicismo era cristianismo para empezar, cómo la enseñanza católico-romana se ha traslapado a la parte educativa y cómo, a pesar de que ya no hay tanta prevalencia de iglesias como lo era antes, o de creencia, adherencia a las iglesias, se sigue perpetuando esa educación en la educación actual. Y no solo los papás, sino también los maestros. Y eso a mí me causa muchísimo conflicto, porque soy psicóloga, porque soy maestra y porque estoy viviendo estas dos partes. Y a veces uno como maestro no sabe para dónde moverse, ¿no?
Y sí está esta parte positiva de que hay más representación, pero todavía hay muchísima represión. Entonces, nada más era ese comentario. Gracias, Lara. Karin, Sí, gracias, Lara. No sé si hay mucho tiempo, pero muchas gracias, Caro, por la presentación y Vale también por el acompañamiento y Robin por la organización. Yo quería, a ver, voy a tratar de ver si puedo ser clara, porque me llegó mucho un momento, una parte que traes al final, cuando, como parte de la investigación, de esta vivencia de muchas de estas personas a las que entrevistaste, lesbianas, con esta vivencia de sentir la sensación en el cuerpo, pero al no tener una narrativa cultural que posibilitara identificar eso que les estaba pasando, tener que negarlo, ¿no? Reprimirlo, bueno, y todo este camino. Entonces pensaba en la importancia del espacio clínico, analítico, y todo esto que estás trayendo, también como el espacio de análisis, desde una apertura y desde poder justamente de construir, bueno, todo lo que hablaron, ¿no? De construir ciertas nociones y como estas nociones desde el entendimiento heteronormativo, binario, etcétera, puede permitir hacer lugar cuando la persona trae esa sensación que todavía está ahí sin palabras, poder hacer lugar para que pueda desplegarse y que esa narrativa pueda aparecer en ese contexto sin tener que, cuando a veces esto, ¿no? La sociedad no la favorece o todavía no está desarrollada. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero pensaba en esto, ¿no? La importancia de esos espacios clínicos o analíticos cuando se incluye y de la necesidad de incluir una perspectiva así para que esas experiencias puedan tener lugar y que esa narrativa pueda ir como encontrándose sin tener que pasar por todo ese proceso de represión, negación, desconocimiento, hasta que ese darse cuenta aparece. ¿Entiendes? Ujú. ¿Cómo puede favorecer que la vivencia de esas sensaciones que los jóvenes no están sintiendo pueda seguir ese camino más creativo y no tener que como hacer ese derroteo que vos traías, que les pasó a todas estas personas, estas lesbianas en la investigación? Ujú. Por eso pensaba en la importancia de todo esto que también traen en relación a la clínica, ¿no? A la perspectiva analítica. Porque pienso también ahí en la responsabilidad ética del analista en ese sentido. ¿Qué lectura le hago cuando la persona trae eso y yo tengo una lectura u otra? Si voy a favorecer ese camino o no. Ujú. Claro, por supuesto. Gracias, Karin. Y yo No hablé sé si por ahí de... te encontraste con cuál es tu experiencia desde ahí también en relación a otros colegas. Ujú. Claro, te iba a comentar que las experiencias que yo relato son de chicas que en particular viven muchas experiencias de sufrimiento eh, y que en algún minuto logran salir de ese lugar, pero hay tantas otras experiencias donde no logran salir de la depresión, y el suicidio sabemos que es una experiencia muy frecuente en la población LGTB, especialmente en los adolescentes trans, porque a veces no hay posibilidades de salir, ¿no? Los discursos sociales son tan aplastantes y represores que no hay rutas de salida. Estas son chicas que pudieron salir de ese lugar, y ahí la psicoterapia jugó un rol muy importante,
pero la psicoterapia no lo hace todo, porque también hay un contexto social que es demasiado grande. Y en la medida en que ese contexto social va cambiando también, se va produciendo un efecto que coayuda al trabajo psicoterapéutico. O sea, son dos cosas que van interactuando juntas. Afortunadamente, ¿no? Como decía Lara, como están ocurriendo algunos cambios hoy en día. Pero sí, la narrativa que trae el terapeuta puede ser fundamental. Hoy día tengo la impresión de que las chiques están buscando terapeutas con los que sintonicen narrativamente en términos de qué historias son las que se están contando los terapeutas y que los chicos puedan sintonizar con ellas. Y identifican rápidamente un terapeuta conservador, homofóbico, machista, y dejan de ir a terapia, por ejemplo. Tal cual, yo tengo casos de mi hijo, pero también amigos, así que lo primero que te dicen es, tiene que ser con mente abierta y menos de tal edad. Sí. Y entonces ahí pensaba, bueno, hay esto, ¿no? Como una responsabilidad ética, ¿no? De otras generaciones también, de poder generar esta apertura y de construcciones. Si no, el análisis, bueno, no acompañado. Eso es interesante. Es de las cosas que más me interesan, ¿no? Cómo se mueve la transferencia conforme también a los movimientos sociales. Si pensamos que el psicoanálisis freudiano y por lo tanto junguiano también surge como un dispositivo de control epistemológico sobre los cuerpos y sexualidades, ¿no? Como fines del siglo XIX, surge como para reasegurar estas identidades de varón y de mujer, por supuesto no de manera consciente, pero esto está documentado, ¿no? Por muchas teóricas y teóricas, que ahora se estén dando estos movimientos al interior, tanto del psicoanálisis freudo-lacaniano como del psicoanálisis junguiano, también tiene que ver con que muchos analistas resultamos ser desviados y no nos escuchamos, no nos sentimos representados dentro de, y muchos pacientes acuden y buscan especialmente una imagen sobre la cual proyectar. Sigue siendo igual de inconsciente, no significa que sea ni mejor ni peor el análisis a partir de esto, simplemente digo que está sucediendo también ese movimiento y no está tan, bueno, no está revisado, ¿no? Ni los daños hechos a las identidades cis, trans, homo y hetero, como lo que sucede en los cambios en la clínica en relación a eso. Bueno, gracias. Qué bueno que estemos teniendo más diversidad ahí. Tal cual. A ti, Por Karin, eso gracias. pienso también en la responsabilidad ética en ese sentido. Porque Sí, si no está esa posibilidad y esa amplitud, no voy a poder favorecer ese proceso, voy a poder acompañar. sí, hay una dimensión ética, totalmente. Yo tengo muchas colegas, amigas jóvenes, terapeutas que han recibido pacientes que se atendían con alguien mayor y que cambiaron de terapeuta a alguien más joven porque sus identidades no eran reconocidas, valoradas. Bueno, igual no siempre es una cuestión de edad, ¿Cierto? digamos. No. Hay gente joven muy Afortunadamente. conservadora. Por Hay favor. gente no tan joven que puede no serlo. Exactamente. Felizmente, aquí somos varios. Bueno, no sé, no veo más manos levantadas. I see no hands raised, so maybe we can close. No sé si quieren decir algo más. Amancay, muy cortito, por favor. Very short, please. Amancay, Gracias. sí, Sí. Bueno, cortito, tengo por una favor. pregunta, pero debido al tiempo y también a lo hermoso que fue la conclusión, solamente agradecer en realidad y yo creo que por interno me voy a comunicar con Caro para resolver esta pregunta. Muchas, muchas gracias. Ah, bueno, Bueno, gracias a ti, la Amancay. dejamos en el misterio.
¿Alguien más? Muchas gracias, dice George. Well, thank you very much all for being here. Carolina, muchas gracias por tu presentación. Robin, muchas gracias por la apertura. Gracias a ti, Vale, por coordinar esto, por hacerlo posible. Gracias a todos los que se quedaron escuchando, por participar de este evento. Gracias, Claudette. Esperamos que haya muchos más. Un honor de grupo y conocerte. Okay, bye everybody. Thank you. Adiós. Chao.